Buenos días con todos y todas. El Instituto de Estudios Peruanos les da la bienvenida al seminario Perú, América Latina en tiempos de pandemia, desigualdades, salud pública y poder. Este seminario es un esfuerzo para reunir a distintos especialistas y colegas de diferentes países de América Latina. Buscamos con ello plantear una discusión sobre las distintas dimensiones de la pandemia por el COVID-19 que han tenido un impacto en nuestros países. A lo largo de la historia, hemos visto que las sociedades, ante eventos similares, han tratado de superar las tragedias vividas, siendo muchas veces la memoria elusiva y los aprendizajes no siempre asimilados por los estados y la sociedad. Este seminario busca dejar testimonio de una discusión para ser consultada en los próximos tiempos, en los próximos años, a través de una página web del Instituto de Estudios Peruanos. En América Latina y en el Perú en particular, la pandemia se desarrolló en un contexto particularmente difícil, en donde la histórica debilidad de nuestro Estado para atender a su población se combinó con un periodo de gran inestabilidad de nuestro sistema político, lo que hizo más difícil la atención a nuestra población. En este mismo periodo, algunos de nuestros países han pasado por periodos electorales, al mismo tiempo que nuestras sociedades se han movilizado demandando mayor atención y acceso a los servicios básicos. Todo ello ha demostrado que la desigualdad en nuestra región es un problema urgente por resolver y que afecta a la mayoría de nuestros ciudadanos, sobre todo a nuestras poblaciones más vulnerables. La reflexión sobre el impacto de lo ocurrido en la pandemia nos convoca a estos 5 días en los que podremos intercambiar, discutir evidencia, así como reflexionar sobre los procesos sociales, económicos y políticos. Esperamos contribuir a identificar los temas ineludibles para ponerlos en discusión, para difundirlos y no perder lo realmente urgente para superar la crisis en que vivimos. Quiero aprovechar para agradecer especialmente a todos los colegas de diferentes instituciones y países que aceptaron con entusiasmo estar con nosotros en este seminario. Además de ello, quiero agradecer a mis colegas del Instituto de Estudios Peruanos que tuvieron a su cargo la organización, a los directores de actividades y de investigaciones del instituto y a Omaira Peña, joven investigadora de nuestra casa, quien ha tenido a su cargo las coordinaciones y todos los detalles para que podamos estar reunidos el día de hoy. Uno de los aprendizajes positivos de la pandemia es que la virtualidad nos permite acercarnos, cuidando todos los aspectos para que nuestra comunicación sea fluida y para tener para el futuro un material sobre los impactos de la pandemia, está nuestro equipo de comunicaciones del IEP, al cual reconocemos el trabajo, en especial el de estas últimas semanas. Ellas, con la dirección de Katia Albújar, se encargarán también de tener una página web actualizada del seminario con todas las exposiciones y documentos para su consulta futura. Agradezco nuevamente a todos los que nos acompañan esta mañana y esperamos tener una fructífera semana de trabajo. Muchas gracias. Ahora pasaremos a la mesa inaugural, que estará a cargo de la conducción de nuestro director de investigaciones, Ramón Pajuelo. Hola, buenos días con todos y todas. Es una alegría reencontrarnos. Los saludamos a nombre del Instituto de Estudios Peruanos. El IEP es un centro de investigación en ciencias sociales que se fundó en 1964. A puertas de cumplir 60 años de vida institucional, nos encontramos muy contentos de usar esta vez las plataformas web a fin de animar una discusión necesaria en el Perú, una discusión sobre los impactos de la COVID-19 sobre nuestra sociedad. En este sentido, el IEP lo que intenta hacer con este seminario es cumplir su función, realizar eventos para la discusión, para la reflexión, y a fin de
tener discusiones sobre los problemas sociales, los problemas más importantes del país, y en este caso en una perspectiva que no se centra solamente en el Perú, sino que intenta mirar varias otras experiencias en América Latina, además desde una mirada interdisciplinaria, plural, siempre abierta a una perspectiva crítica respecto a estos problemas acuciantes. Agradecemos entonces su asistencia, su participación en esta semana de actividades de este Seminario Internacional Perú y América Latina en tiempos de pandemia, desigualdades, salud pública y poder. Y un momento como este requiere un espacio inaugural muy especial, muy particular. Por esa razón, pensamos inaugurar este seminario con la participación de uno de los investigadores más queridos en el instituto, Marcos Cueto. Marcos Cueto es historiador, docente, investigador actualmente en la Fundación Osvaldo Cruz Fiocruz de Brasil, y es uno de los investigadores en temas de historia de la salud y de la ciencia más importantes del país y del conjunto de América Latina. Quiero resaltar además que Marcos ha sido director general del Instituto de Estudios Peruanos, y en su larga carrera de investigación, de docencia, en su trayectoria académica ha sido merecedor de varios reconocimientos nacionales e internacionales. Solamente quisiera mencionar uno de los libros más importantes de Marcos, que es un libro, digamos, emblemático en el contexto de su larga bibliografía. El libro El regreso de las epidemias, salud y enfermedad en el Perú del siglo XX. Este fue un libro publicado por el IEP en agosto de 1997 y fue premiado el año siguiente, en 1998, como libro del Premio Iberoamericano de Latin American Studies Association. Marcos nos presentará a continuación su ponencia titulada COVID-19, Salud Global y América Latina, con la cual inauguramos entonces esta semana de discusiones, debates sobre este tema tan importante. Tiene Marcos 45 minutos para su presentación. Adelante, Marcos. Gracias. Bueno, muchas gracias a Ramón por esa presentación tan cordial, a Natalia. No sé si pueden subir el PowerPoint que envié. Y muchas felicitaciones al instituto, que es una institución que, como dijo Ramón, eso siempre ha estado muy identificado. Y a ustedes por asistir, ¿no? Soy consciente que después de más de 2 años de esta pandemia hay cierto hartazgo, y inclusive pensando en el Perú, hablábamos brevemente antes que empezara esto de las noticias de política de la noche, hay cierto desconcierto de qué va a pasar, pero yo creo que la pandemia, por un lado, resume mucho de los problemas, los desafíos políticos, sociales que tenemos en el Perú y en América Latina. Y por otro lado, que la salud pública y la educación un tema tan importante y querido para el IEP y especialmente para Natalia, son elementos fundamentales para el desarrollo humano y para que exista la igualdad de oportunidades. Y sin igualdad de oportunidades no hay democracia posible, no hay inclusive el ideal de una sociedad meritocrática, el liberal. Creo que no existiría ese ideal sin que se brinde primero una verdadera igualdad de oportunidades, que lo hacen la educación pública y la salud. Entonces, yo he preparado un texto, he preparado esta presentación y preparando esta presentación de hoy pensé en 2 frases que voy a comenzar con ellas y pueden parecer paradójicas, pero que resumen lo que quiero decir, ¿no? No sé si puedes pasar la siguiente. Ya, estas frases son, las pandemias no tienen fronteras,
porque cuando apareció el COVID, primero en China, después en Europa, sobre todo Italia, en febrero, y a fines de febrero en países de América Latina, había como un consenso entre los especialistas que podía ir a cualquier parte del mundo, ¿no? Y que era cuestión de tiempo que se presentase en América Latina, en otros continentes, y se volvió a una vieja frase que a veces se utiliza, que yo he leído en otras oportunidades en la historia de la salud, que los virus no tienen pasaporte, las pandemias no respetan fronteras o autoridades nacionales, ¿no? Y eso está un poco reflejado en esa imagen que aparece en el lado derecho, en que el mundo está como atrapado por el COVID, ¿no? Pero al mismo tiempo, casi desde el comienzo, pero con más claridad en la segunda mitad del 2020, creo de que se puede afirmar esta segunda frase, que las respuestas a las pandemias sí tienen fronteras, sí tienen características nacionales e internacionales. El coronavirus fue llamado el virus chino, empezando por el presidente Trump. Ahí empezó una historia asociada a la xenofobia, y hasta el año 2021 las vacunas muchas veces eran referidas como la vacuna china, rusa o inglesa, ¿no? Más allá de sus nombres científicos. Cada país tuvo diferentes respuestas, en América Latina también, y voy a tratar de describir cuáles fueron los patrones principales. Y también creo que se reforzó una frontera entre el norte y el sur global. Al comienzo de la pandemia, el coronavirus parecía un gran ecualizador porque afectaba a todos los países por igual o afectaba a los países ricos y pobres, ¿no? Como fue, por ejemplo, el caso del SIDA cuando recién apareció a comienzos de los años 80. Pero con el tiempo se fue haciendo evidente que el impacto era mayor en los países en desarrollo y que además las políticas que se elaboraron a nivel internacional crearon o recrearon una frontera entre el norte y el sur global, ¿no? Voy a explicar en el resto de la presentación estas dos dimensiones, ¿no? Y luego algo que se ha repetido varias veces, que las respuestas a las pandemias son diversas, o sea, puede ser que un virus, desde un punto de vista biológico, sea uno solo, pero que las respuestas políticas, culturales, sociales a las pandemias son diversas, y eso es parte de lo que tratamos de hacer en el IEP, tratamos de hacer, de estudiar esa diversidad, entenderla, y al mismo tiempo magnifican estructuras preexistentes, esas fronteras que he mencionado, por ejemplo, no solamente entre el norte y el sur, sino también al interior de países. Hay diferencias, por supuesto, entre el impacto de la pandemia en la clase alta de un país latinoamericano y las personas que viven en zonas urbanas marginales o favelas. Hay diferencias en el acceso a los exámenes, a las vacunas, y reflejan también un legado histórico, ¿no? Estos son los supuestos y las dos frases, y la frase un poco paradójica de la que quiero partir. Las pandemias no tienen fronteras o no conocen fronteras, pero las respuestas a la pandemia sí. ¿Puede pasar a la siguiente? Ya, y rápidamente estos datos los pueden encontrar en varios boletines epidemiológicos. La pandemia empieza a fines de, o se identifica, ¿no? Fines de diciembre en China, y ya está en Europa en febrero, en Italia, y a fines de febrero se presentan los primeros casos de América Latina. Ya hay como un consenso entre los expertos que podía cruzar cualquier frontera, como esa es parte de esa primera frase que presenté en la lámina anterior. Pero lo que no siempre he resaltado es que desde más o menos mayo del 2020 hasta comienzo de la segunda mitad del 2021, América Latina fue el epicentro de la pandemia, ¿no? Compitiendo a veces con Europa, compitiendo a veces con los Estados Unidos,
Pero eso es algo que hay que resaltar. Una región que representaba más o menos el 8% de la población mundial tiene 40% de las muertes, ¿no? Y un porcentaje mayor del número de casos. Para fines del 2021, esa centralidad mundial de la región se ha perdido, de alguna manera, por la explosión de casos que hay en la India, sobre todo, con la variante Delta, pero todavía es un porcentaje importante de las muertes mundiales, que es alrededor del 30%, ¿no? Ahora, hay un subregistro que no voy a analizar en esta presentación, pero que la última vez que la OMS habló de ese asunto dijo que podía ser el doble o el triple de las cifras, ¿no? De lo que hasta ahora, por ejemplo, se habla de 6 millones de personas que han muerto en todo el mundo, puede ser el doble o el triple de esto, pero a pesar de esto, incluso con las cifras oficiales, creo que la pandemia reflejó desigualdades sociales preexistentes de un continente conocido por tener las más agudas desigualdades sociales, y reflejó sobre todo la fragilidad de los sistemas sociales, ¿no? La precariedad de los sistemas de salud, la precariedad de los sistemas de vivienda en las zonas urbano marginales, de los sistemas de educación, y hizo claro el tema de la corrupción, del que se ha hablado varias veces, que a veces ha sido simplistamente explicado como que es la respuesta a bienes escasos, ¿no? De que hay una lucha política por tener acceso a los exámenes, a las vacunas, a los remedios, ¿no? Pero bueno, y esa es una foto de Brasil donde hay la mayor mortandad en términos de número de muertos. Pero como sabemos, la mayor mortandad per cápita es la del Perú, ¿no? En parte porque el Perú fue uno de los pocos que en algo trató de corregir su subregistro, ¿no? Pero luego el Perú, otros países que tienen un gran impacto de la pandemia son Colombia, Argentina y México, ¿no? Entre esos 4 o 5 países que he mencionado concentran, si no me equivoco, 90% de la mortalidad de la muerte de la región. En la siguiente. Entonces, tiene ese impacto por un legado histórico. Desde los años 80, la mayoría de los países latinoamericanos han intentado con mayor o menor intensidad aplicar las reformas neoliberales en salud. Había todo un programa de cómo la salud pública se debía adaptar a esas políticas neoliberales, que significaba privatizar algunos servicios, crear lo que se llamó alianzas público-privadas, es decir, hacer que el sector privado tuviese mayor intervención en la salud pública, inclusive dándole más oportunidades a las empresas privadas de salud, ¿no? Y que produjo, entre otras cosas, una mayor fragmentación en los servicios de salud. Hay varios subsistemas de salud, el Perú es un ejemplo de eso, se ha hablado varias veces de ese problema. El Ministerio de Salud, que atiende a los más pobres, la medicina privada, que atiende a la gente que puede pagar, ¿no? La medicina tradicional, que atiende a las poblaciones indígenas o rurales, ¿no? Y un sistema de precarización laboral, ¿no? Yo recuerdo aún cuando era profesor en Lima, que tenía varios amigos en el Ministerio de Salud, y ya entonces, en la época de Fujimori, ya entonces más o menos la mitad de los trabajadores de salud del ministerio vivían con contrato de 30 días, ¿no? Y recién al día 29 sabían si se iba a firmar el siguiente. Entonces, ¿cómo una persona que no puede prever su propio futuro puede ayudar a prevenir enfermedades? Bueno, y carencias en la infraestructura básica, ¿no? Los sistemas de salud latinoamericanos operan en una contradicción, que ofrecen algunos servicios, quizás en algunos países más, como Brasil, que tenía una tradición de un sistema único de salud, pero opera en una sociedad donde faltan muchas cosas y la salud no es la única que resuelve los problemas de malestares físicos o mentales humanos, ¿no? La salud tiene que ver con la provisión de agua y desagüe, tiene que ver con la provisión de vivienda adecuada, de abrigo, o nutrición, y esos no son responsabilidades que van
de electricidad, ¿no? Para que haya, por ejemplo, refrigeradora donde se puedan conservar alimentos, y esas no son responsabilidades del Ministerio de Salud. Entonces, muchas veces las soluciones de los Ministerios de Salud son encomiables, pero son como un parche a una situación de varias carencias, ¿no? Se trató de resolver esos problemas con los programas sociales de transferencia condicionada que se hacen más o menos populares desde fines de los 90, comienzo del siglo XXI, pero son en general programas que se mostraron insuficientes o limitados con la pandemia, ¿no? Y que tuvieron diferente éxito. En la siguiente, también solamente para registrar que a comienzos del siglo XXI, como parte de este esfuerzo, o sea, las mismas políticas neoliberales eran conscientes de que estaban agudizando las desigualdades, y hubo algo de mayor inversión en salud, ¿no? Pero todavía, por ejemplo, en 2014 el Perú era el penúltimo lugar en América Latina en el porcentaje del Producto Bruto Interno Gastado en salud, y las familias eran responsables del 30% del gasto. Había una concepción, ahora, una concepción del Banco Mundial que ahora reconocida como equivocada por el mismo banco, que pensaban que era bueno que las familias pobres paguen parte de sus gastos en salud, ¿no? Porque los comprometían, porque subsidiaban al sistema público. Ahora lo que apareció claro es que eso no fue así, ¿no? Y la pobreza brasilera, solo porque son los dos casos que menciono en el texto que he enviado, crece un 33% entre esos años, ¿no? Y la salud pública es todavía un porcentaje pequeño del Producto Bruto Interno, menor a los ideales europeos o de la Organización Panamericana de la Salud, y más o menos 30% de la población sin acceso a la atención médica formal, o sea, a la que es brindada por los ministerios o los servicios privados, ¿no? Entonces, en esta situación, como lo han señalado otros autores, durante la pandemia era casi imposible de cumplir las reglas de higiene, contexto donde hay poca agua, donde las personas viven hacinadas en 1 o 2 cuartos, o las cuarentenas, donde hay tantos desempleados, personas que dependen de lo que del dinero que van a conseguir en el trabajo ese día, ¿no? Era casi imposible cumplir esas cuarentenas, esa higiene pensada en un modelo europeo, ¿no? Para los que viven en barriadas, como a veces se llama en Perú, en favelas en Brasil. La siguiente. Ya. Entonces, esta y la última quizás son las principales láminas que quería presentar, ¿no? Que son como, he tratado de identificar cuáles son los patrones de respuestas gubernamentales a la pandemia. Y no es que crea de que hay un patrón mejor que el otro, ¿no? Lamentablemente creo que lo anterior, o sea, las desigualdades y las carencias, explican más la mortalidad que las respuestas europeas, que las respuestas, perdón, gubernamentales. Pero creo que hay que tratar de identificarlas, ¿no? Una fue una posición eurocéntrica que hay en algunos países, entre ellos creo que el de Perú, que es imitar las medidas europeas, ¿no? El Perú es uno de los países que con más rigurosidad aplica al comienzo una cuarentena y reglas de higiene y de uso de máscaras, pero muchas veces sin tomar en cuenta esos problemas de desigualdad que he mencionado, sin buscar una manera de adaptarlos o de aliviar esos problemas. Había al comienzo de la pandemia un llamado a atender esos problemas sociales, e incluso se llegó a formar una comisión con destacados científicos sociales para ver ese asunto, ¿no? Que en un momento, recuerdo, se reúnen con el presidente Vizcarra, ¿no? Pero ese es un patrón que hay en varios países, ¿no? Creo que en Argentina también al comienzo hay esa idea. Luego,
hay un patrón de negligencia en que algunas autoridades gubernamentales minimizan la pandemia, ¿no? Y al minimizarlo es una forma de justificar de que están abdicando a entregar recursos. Y a veces puede ser una negligencia no solo coyuntural, sino histórica. Durante años o décadas han abdicado de dar recursos suficientes para la salud pública. Y el tercer concepto de que está tomando fuerza entre los estudios sociales de la medicina es una idea, es un concepto que se llama la necropolítica, que fue elaborado por un filósofo de Camerún que se llama Achille Mbembe. No para esta pandemia, fue hecho como 1 o 2 años antes, ¿no? Pero la idea de Mbembe es que los estados neoliberales, ya en el siglo XXI, en una época en que comienza a haber una crisis del neoliberalismo, deciden de una manera más radical y brutal a veces que algunos grupos marginalizados de la población pueden ser desechados, que se puede tolerar o permitir la muerte de ellos, ¿no? Hay una idea sobre el Estado, que es la idea de soberanía, que en última instancia los Estados tienen el derecho a decidir quién vive o muere, qué grupos sociales o individuos viven o mueren, y según Mbembe, esta es como una nueva idea de la soberanía, en que están decidiendo que, o permitiendo que algunos sectores marginalizados de la población mueran, ¿no? Ahora, esas tres se podían alternar en el mismo gobierno, ¿no? O por las mismas autoridades municipales. Podían haber fases de eurocentrismo, inclusive de una manera negativa, no solamente imitando las cuarentenas europeas, sino levantando las restricciones cuando Europa las levantaba, antes que sin tomar mucho en cuenta el número de casos locales, ¿no? El mismo gobierno podía en otro momento ser negligente, sobre todo con regiones remotas, ¿no? En todos los países hubo Iquitos, donde, como recuerdan, Iquitos es una zona de la selva peruana donde hay un cementerio ilegal, ¿no? Que es denunciado después por periodistas y otros activistas, o un Manaos, ¿no? Una región remota en la Amazonía brasilera que es abandonada y muere una gran cantidad de personas, ¿no? O pueden ser necropolíticos, o sea, tener una idea de que inevitablemente se va a tener que aceptar la muerte de una cantidad de la población, se va a tener que tolerar que muera una parte de la población, ¿no? Por supuesto, como pueden intuir, quien encarna con más claridad esto es el gobierno de Jair Bolsonaro, que desde el comienzo está diciendo, no, esto es algo de que la única manera de salir es a través de la llamada inmunidad de rebaño, y lamentablemente van a morir una gran cantidad de ancianos, de personas con comorbidades o personas en la Amazonía, pero hay una actitud explícita de implementar la necropolítica, ¿no? Ya este concepto era conocido en Brasil y era usado, por ejemplo, para explicar el racismo, ¿no? De cómo en un país donde más o menos la mitad de la población es afrodescendiente, es ese sector de la población que en su mayoría vive en favela, vive en el nordeste, que es más pobre, tiene menos acceso a los sistemas de salud, a los sistemas de educación, casi no tiene representación política. Fue usado también para aplicar los operativos policiales en las favelas, que son muchas veces zonas liberadas y que la policía ingresa cometiendo una serie de crímenes, ¿no? Es utilizado también para explicar el gran número de afrodescendientes en las prisiones de Brasil, ¿no? El tercer país del mundo en tener la mayor cantidad de población carcelaria y la gran mayoría de ellos afrodescendientes. Y la siguiente. Pero con la pandemia se hizo más sofisticado y se usó mucho, por lo menos aquí en Brasil, este término de necropolítica, y se asoció con otros significados, ¿no? Por ejemplo, con el ocultamiento proposital de las disparidades sociales, ¿no? Por ejemplo, Brasil tenía planificado un censo para el 2021
y eso significaba una serie de actividades previas, y es fundamental porque de los datos del censo es que se deciden, según la Constitución, una serie de asignaciones presupuestales, ¿no? A las zonas más necesitadas. Se suspendió el censo, ¿no? Y hubo varios intentos de Bolsonaro, uno que duró algunas semanas, que no se dé el número de casos, ¿no? Por los noticieros, de una prohibición que no se informe el número de casos de enfermos o de personas que habían muerto. Pero es ocultar las tragedias de los más pobres es una manera de banalizar esa situación y que es parte de esta necropolítica, creo, ¿no? La inmunidad de rebaño, que ya la mencioné, es una idea general que existió en otros países, inclusive en Europa, eh, pero que creo que no se aplicó con tanta intensidad como en el Brasil, ¿no? Que lo que ya mencioné, considerar inevitable la muerte de pobres, ancianos, personas con comorbilidades, personas privadas de su libertad, y que que no era una responsabilidad del gobierno proteger a esos grupos de la población, ¿no? Y también la necropolítica fue usada en el Brasil para otros aspectos, ¿no? Y coincidir con el negacionismo de los grupos religiosos, evangelistas y católicos de ultraderecha que apoyan su gobierno y que tienen un discurso negacionista, ¿no? Y para la antipolítica, ¿no? Él ha venido practicando desde el comienzo del gobierno. O sea, estamos, creo, en general, un periodo no solo de lo que alguna gente llama la desglobalización, sino de deterioro, no sé si destrucción del sistema democrático que apareció en los años 80 en varios países de América Latina, ¿no? Donde hay gobernantes como Bolsonaro, cuyo propósito no es competir con otros grupos políticos, sino destruirlos, ¿no? Él no solo organiza grandes manifestaciones políticas desde el comienzo de la pandemia, sino lanza discursos de que hay que destruir los otros partidos, que nadie lo va a sacar del poder, que hay que eliminar al poder judicial, que mantenía cierta independencia de él, ¿no? Entonces, esos tres patrones creo que son los que aparecen con claridad en América Latina, unos con más intensidad que otros en algunos países, pero que de alguna manera todos los países tienen algo de los tres. La siguiente. La siguiente lámina, ya. Entonces, esta es una imagen. Solamente quería mostrar esta imagen, que es interesante. Es un movimiento que hay en varias favelas brasileras, parecido, como recordarán, a lo que hubo en los Estados Unidos y otros países, de grupos de minorías étnicas, ¿no? Sobre todo la población negra. Y esto es de una favela. Un lema que se hizo muy popular acá, que se llamó dejen de matarnos, ¿no? Creo que la traducción sería fácil acá, dejen de matarnos, ¿no? Porque hay como una idea de que Bolsonaro está explícitamente dejando morir a la población de las favelas y de las regiones amazónicas, ¿no? Hay incluso en ese primer momento, o sea, en la segunda mitad del 2020 y en el 2021, otros términos asociados a la necropolítica que surgen, ¿no? Que es genocidio. Hay toda una discusión alrededor del genocidio que llega hasta el Parlamento y al final se dice, bueno, claramente en el caso de la Amazonía sí es genocidio, porque él inclusive antes de la pandemia hablaba que a los indígenas de la Amazonía les quedaba o incorporarse a una economía de mercado y aprender portugués o ser eliminados, ¿no? Y dar rienda suelta a los mineros ilegales, a los madereros, a los criadores de ganado que destruyen la Amazonía y se enfrentan a las comunidades indígenas, ¿no? Y otro término que surge es crímenes de lesa humanidad, para describir sobre todo lo que está pasando en la favela, que no reciben casi recursos médicos, pero que a su vez ellas mismas se organizan como redes de solidaridad para resistir a la enfermedad y al poder, ¿no?
Incluso eso ha llevado a que en el Tribunal de la Haya hayan en este momento 4 acusaciones de Bolsonaro, contra Bolsonaro, por genocidio en la Amazonía y crímenes de lesa humanidad en las favelas, ¿no? La siguiente. Bueno, y yo creo, pasando a la otra dimensión de esta presentación, que también hay como esas 3 patrones y esas fronteras a nivel internacional, ¿no? Creo que al comienzo mencioné que inicialmente la pandemia erosiona la división entre el norte y el sur global, ¿no? Que parece que todos van a ser afectados por igual. Como el AIDS al comienzo, como otras pandemias ha pasado, pero que con el tiempo es claro de que afectó más a los países más pobres. Yo creo que no fue solo eso, sino que empiezan a surgir respuestas internacionales desde los países industrializados que refuerzan esa división entre el norte y el sur global, y ante las cuales los países latinoamericanos lamentablemente no tienen, los gobiernos no tienen una iniciativa de alternativa a esas respuestas. Y menciono, por ejemplo, algunos ejemplos. La siguiente. Desde fines del 2020, yo creo que desde el 20, ahí puse 21, se promueve un modelo biomédico. Y explico brevemente, ¿no? O sea, lo que hacemos historia de la salud, historia social de la salud, creemos que siempre ha habido como un dilema, un conflicto en las respuestas a las pandemias entre una respuesta biomédica que confía mucho en la tecnología y una respuesta sociomédica que dice, bueno, además de la tecnología hay que ver los otros problemas de las desigualdades, de las carencias sociales que puede tener una población. Y creo que en el 2020 predomina un modelo biomédico que es consonante con esa antigua división antes de la pandemia entre el norte y el sur, y también con la división al interior de los países latinoamericanos entre clases sociales, ¿no? Y hay lo que se ha llamado en varias publicaciones un apartheid médico mundial, ¿no? Un apartheid, o sea, algunos países con algunos privilegios y otros sin esos privilegios, apelando al término de la sociedad sudafricana, ¿no? De las épocas de apartheid. Que se refleja en qué, por ejemplo, ¿no? Desde el comienzo hay precios altísimos por las vacunas, ¿no? A pesar de que en América Latina se hacen una gran cantidad de los exámenes clínicos para probar la efectividad de ellas. Y a pesar de que las vacunas son creadas con grandes subsidios que vienen de organismos internacionales y de países industrializados, ¿no? Hay un acaparamiento de esos países de las vacunas, de que llegan a tener para vacunar a 2 o 3 veces su población, y un boicot, no se usa la palabra boicot, pero no le dan el apoyo suficiente a una iniciativa multilateral que fue pensada en el 2020 como para garantizar las vacunas a los países en desarrollo, que se llamó COVAX Facility, ¿no? Pero no le dan recursos suficientes, recibe vacunas en una cantidad también insuficiente, ¿no? Y después, a nivel contractual, se hacen una serie de demandas a los países en desarrollo, pocas veces cuestionadas, como que, por ejemplo, tienen que proteger a los fabricantes de vacunas de cualquier posible juicio, que tienen que poner de antemano alguno de sus bienes o propiedades para garantizar que las farmacéuticas se puedan quedar con ellos. Y otro tema por el que creo que se recrea esa división es que hacia fines del 2020, algunos países de medianos ingresos, como la India y Sudáfrica, hacen una propuesta ante la Organización Mundial de Comercio, que es una organización más o menos independiente, ¿no? No depende de Naciones Unidas. Define muchas reglas del comercio mundial, entre ellas las leyes de propiedad intelectual. Entonces la India y Sudáfrica dicen, durante la pandemia suspendamos las patentes, porque si se suspenden las patentes de los productos vinculados a COVID, van a producir más laboratorios del mundo,
va a ser más barato, va a ser posible hacer versiones genéricas y va a estar al acceso del mayor número de personas. Y por supuesto, las grandes compañías farmacéuticas se oponen. Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Japón se oponen. Y el gobierno de Jair Bolsonaro también se opone, ¿no? Se posterga esa discusión muchas veces. Cuando llega Biden dice, no, yo voy a apoyar que no haya patentes, pero no consigue hacerlo, ¿no? Y eso a diferencia de dos ejemplos históricos. Cuando se descubre la vacuna contra la polio, los inventores norteamericanos ceden la patente al mundo y eso en parte facilita su difusión mundial. Y en los años 90, Brasil y otros países de América Latina encabezan la lucha para que los medicamentos contra el SIDA, los antirretrovirales, no tengan patente y se puedan producir genéricos y consiguen triunfos importantes en la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Es una época como ahora, yo creo, algo dorada, que se ve con nostalgia de la salud pública brasilero, latinoamericana, en que no solamente tiene programas nacionales, sino iniciativas internacionales, ¿no? Entonces yo creo que conforme pase el año 21, hay una obliteración de esos llamados a resolver la equidad social como parte de la solución del problema de COVID, ¿no? Esta es la carátula de la revista más popular en Brasil, como el Careta de Brasil, y hay varias de esas carátulas, ¿no? De la vacuna nos va a salvar a todos. Y voy a usar un término que espero que me perdonen si soy muy exagerado, pero yo creo que ha habido como un modelo vacunocéntrico, algo exagerado. Por supuesto que las vacunas eran necesarias. Yo me he vacunado 4 veces, he vacunado a todo los miembros de mi familia, pero no pueden ser la única solución, ¿no? La siguiente. Ya, entonces, como unas reflexiones finales, ¿no? 2022 América Latina deja de ser el epicentro, sigue teniendo casos, pero ya no es el epicentro, ya como hay una declive en general y una desazón con respecto al COVID que empieza a ser aceptada como una enfermedad endémica, es decir, como una enfermedad con la que vamos a convivir por mucho tiempo, ¿no? Obviamente, eso pasa en América Latina por el rápido progreso de la vacunación, ¿no? Porque hay sospechas, eso no está probado, de que había una cantidad de contagios tan grande que posiblemente eso inmunizaba naturalmente a las personas de otras variantes o hacía que no fuese tan grave, ¿no? Los síntomas clínicos. Pero es un poco en lo que estamos ahora. ¿Y la siguiente? Ya. Entonces, esta es la idea con la que yo quería ensayar ahora en esta presentación, ¿no? Y es que, bueno, la pandemia no solo revela esas desigualdades y carencias políticas, sino de que después de una primera crisis de la primera mitad del 2020, la salud pública y de alguna manera el orden neoliberal, nacional e internacional, se reconstruye con un sello biomédico, con un sello algo tecnocrático, ¿no? Biomédico quiere decir también que, por ejemplo, se puede controlar una pandemia sin cambiar las condiciones de vida, ¿no? Esa es una vieja idea en la historia de la salud que, por ejemplo, la tenía la Fundación Rockefeller cuando luchaba contra epidemias, que creía que podía resolver problemas de salud sin cambiar las condiciones de vida de las personas de zonas rurales. La tiene la Fundación Gates, ¿no? Gates, uno de los principales financiadores de la Organización Mundial de la Salud, ha hecho un par de discursos en la Asamblea Mundial de la Salud y uno de ellos ha dicho, bueno, la idea de acabar con la pobreza es muy bonita, pero por ahora tenemos las vacunas, ¿no? Y eso lo dijo pocos años antes de la pandemia, ¿no? Entonces, un sello biomédico que significa tolerar, o sea, que la salud pública puede funcionar tolerando algún grado de desigualdad, de discriminación racial, inclusive de deterioro del sistema sanitario, ¿no? También de
banalizar la muerte de grupos discriminados, ¿no? Hay una discusión sobre qué va a significar COVID en el futuro. Se está hablando, no sé, 100.000, 200.000 casos mundiales cada año en los próximos años, pero va a ser como una enfermedad más a la que nos vamos a acostumbrar, ¿no? Como antes de la pandemia estamos acostumbrados de que existiesen el SIDA, la tuberculosis, la malaria, ¿no? En grandes cantidades. Y por lo menos para América Latina creo que hay desde 2021 o quizás antes, a nivel gubernamental, un grande problema políticos con ese sello biomédico que no tiene una estrategia en la discusión de equidad mundial de las vacunas, ¿no? Hay una discusión mundial en la que participan países, inclusive de derecha como el de la India, o Sudáfrica, o otros países asiáticos, pero que no hay un protagonismo de países latinoamericanos, ¿no? Y después no hay una discusión tampoco sobre qué significa el fin de la pandemia, ¿no? Hay en los países industrializados una idea de promover de que todos deben volver a lo normal, ¿no? De que ya la pandemia acabó. Inclusive entre historiadores de la salud, ¿no? Me tocó estar hace poco en una reunión con algunos historiadores de Estados Unidos y ellos decían, bueno, ahora hay que dedicarnos a escribir cómo acaban las pandemias, ¿no? Pero ¿qué significa el fin de la pandemia? O sea, el fin de la pandemia para nosotros está significando que esté sobre todo confinada en ciertos sectores sociales marginalizados, ¿no? Es decir, que ese sello biomédico es funcional para reconstruir la hegemonía del norte en ese orden global y también para reconstruir la autoridad de las clases altas, las clases medias, que de alguna manera están protegidas contra el COVID, ¿no? Y de alguna manera para justificar la subordinación de ese sur global, ¿no? Por supuesto, Bolsonaro ha dicho barbaridad y media durante la pandemia, ¿no? Desde que las vacunas podían convertir a las personas en cocodrilo o podían hacer que se conviertan en homosexuales, ¿no? Pero yo en este tiempo he tratado de seguir la pandemia también en medios internacionales, en publicaciones internacionales, y creo que la ridiculización de Bolsonaro, ¿no? Que es justificada, era también una manera indirecta de decir, bueno, estos países tienen ese fin por culpa de ellos mismos, ¿no? O sea, ellos se merecen lo que les está pasando. No por esas asimetrías internacionales, por ejemplo, en el apartheid de vacunas, en la negación de la suspensión de patentes de las vacunas y otros medicamentos, ¿no? Entonces quería acabar con una frase que está vinculada al comienzo de la presentación, no sé si puede pasar a última. En resumen, bueno, todo esto es preliminar, por supuesto, y agradezco cualquier comentario, crítica que puedan hacer, es que las respuestas al COVID sí tienen fronteras nacionales y globales y reflejan un legado histórico, ¿no? Gracias, ese era el final. Muchas gracias, Marcos, por tu conferencia. Quisiera comenzar este bloque destinado a recoger las preguntas, los comentarios, leyendo un fragmento de la ponencia de Marcos. Este fragmento dice lo siguiente: no existe una sola explicación para la tragedia sanitaria latinoamericana de los primeros 2 años de la pandemia. Fue el resultado de la profunda desigualdad y discriminación racial que atraviesan la mayoría de países, el deterioro y fragmentación de sus sistemas de salud, la comunión entre la inestabilidad política y la corrupción, como en el Perú, o del autoritarismo, el clientelismo y la corrupción, como ocurrió en Brasil,
que generan desconfianza de la población hacia sus autoridades y del modelo vacunocéntrico que se adoptó con mayor o menor intensidad en estos y otros países. Solamente para resaltar que el análisis de Marcos nos permite situar la experiencia de Perú y Brasil en una perspectiva comparada, motivada por una visión de conjunto sobre los impactos de la pandemia de COVID-19 a nivel global, a nivel internacional. Y mencionar a nuestros participantes que los textos de este seminario, incluyendo la conferencia inaugural de Marcos, van a estar después a disposición de todos. Tenemos un conjunto de preguntas y seguramente vamos a tener 2 rondas, Marcos, de respuestas para que puedas absolverlas todas. Lenin Illich nos dice, ¿qué pasó en las ciudades que carecían de agua y otras necesidades? ¿Quiénes son los responsables o serían los responsables? Otra pregunta de otro participante es, ¿en qué medida la inestabilidad política influyó en el mal desempeño contra la COVID en el Perú? De hecho, varias veces mencionas en el texto este factor. Y yo quisiera añadir, Marcos, recogiendo la frase del inicio de tu conferencia, esta idea tan sugestiva de que las pandemias no tienen fronteras, pero sí, sus respuestas sí las tienen. Quisiera destacar que esta es una pandemia, la primera en tiempos de globalización. ¿Qué ha significado eso en relación a otras pandemias en el pasado? Recuperando y aprovechando tu condición de historiador. Tuvimos antes pandemias que arrasaron efectivamente todo el globo, como esta que ahora hemos sufrido. Y en segundo término mencionabas a Perú, Colombia, Argentina, México, como los países más arrasados, ¿no es cierto?, con la pandemia, concentrando alrededor del 90% de la mortalidad en la región. Si bien, como tú mismo mencionas, no hay una sola razón, y es seguramente muy difícil buscar una explicación, ¿qué características harían más o menos similar el grado de impacto de la pandemia en estos 4 países en América Latina? Creo que con esas interrogantes podemos pasar a una primera ronda de respuesta, Marcos, por unos 5 minutos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Quizás empezando por tu última pregunta, yo creo que lo que explica sobre todo el mayor o menor impacto es la desigualdad preexistente, las carencias de los sistemas, no solo de salud pública, sino también hospitalarios, ¿no? O sea, en Manaos, por ejemplo, no había hospitales, o no habían cuartos de cuidados intensivos, ¿no? Y la misma corrupción, que creo que está relacionada a otra pregunta, ¿no? Yo tomé un poco el caso de Brasil y Perú porque me parecía que aparentemente eran como 2 casos de respuestas extremos, ¿no? O sea, Perú, por lo menos al comienzo, imitando muy de cerca lo que se hacía en Europa, cumpliendo con rigurosidad todos los dictados, las reglas higiénicas, y el gobierno Bolsonaro que no le importó por completo, ¿no? Pero que eso no es tan decisivo en explicar la mortalidad que fue muy alta en los 2 lados, ¿no? Ahora, sobre las otras preguntas, sobre la situación en las ciudades, ¿no? Había un epidemiólogo brasilero que al comienzo de la pandemia tiene una frase que a mí me parece muy interesante diciendo, esta no es solo una pandemia, sino un pandemonio, en que se ha revelado todo lo que nos faltaba, agua, sistema de protección social, y habían intentos desesperados, muchas veces heroicos, por supuesto los trabajadores de salud, por supuesto de los líderes de las favelas, de las zonas urbanas marginales, de las regiones indígenas, que recién están siendo estudiadas, o quizás recién están siendo estudiadas por mí, ¿no? Porque yo quisiera que esto sea un primer avance de un estudio que vea las respuestas gubernamentales, pero que vea también las respuestas populares a la pandemia y al poder, ¿no?
y confieso, ese libro que mencionaste, Ramón, al comienzo, El regreso de las epidemias, ese es el hilo conductor del libro, ¿no? De las respuestas de los gobiernos, pero también las respuestas populares, ¿no? Y respuestas heroicas, ¿no? Una que, y de alguna manera, triunfos trágicamente pírricos, ¿no? No sé si se conoció en el Perú, pero hubo lo que se llamaban los ambusados de Brasil. AMBU es un sistema de oxigenación manual que se utiliza muy poco para enfermedades respiratorias, pero en Manaos, que no habían oxígeno ni cámara de respiración, los enfermeros, los médicos aplicaban ese AMBU a las personas que estaban muriendo de asfixia, ¿no? Inclusive llegaban a darle respiración manual en el pecho tratando de revivirlos, ¿no? Trágico, porque 80% de los abusados no sobrevivieron y fue una situación muy, muy difícil, ¿no? ¿Quiénes son los responsables? No sé, estoy tentado de decir todos, ¿no? Y que, bueno, me hace recordar un texto que leí hace poco para una reseña de un informe parecido al que se hizo en el Perú. O sea, acá hubo también una comisión de científicos sociales al comienzo de la pandemia que, independientemente del gobierno, hicieron un informe, ¿no? Dijeron, hay que atender a las zonas indígenas, hay que ver la desigualdad, por qué las vacunas tienen que ser por edad, si la esperanza de vida es mayor en las clases medias y altas, por qué no son por ingresos, ¿no? Para empezar con los más pobres, que seguramente son los más enfermos. Y decían al final de ese informe, bueno, había una ilusión parecida a esa ilusión al comienzo de la pandemia, que con la pandemia se iba a igualar los países del norte y del sur, pero también con la pandemia se iban a igualar las ciencias naturales, las ciencias médicas, las ciencias sociales. Y hubo alguna poca gente, creo que al comienzo de la pandemia pensó, bueno, de repente eso es así. De repente ahora los médicos y los sanitaristas se dan cuenta que necesitan a los científicos sociales. Pero yo acababa esa reseña diciendo, creo que no ha sido así. O sea, eso fue escrito en 2020 y creo que después del 2021 y comienzo del 2022 ha regresado una idea más bien biomédica y que eso hace más vigente que nunca estudios y reuniones como la que está organizando ahora el IEP, y en parte están diciendo que para los científicos sociales y los historiadores y los salubristas interesados en la dimensión social de la salud, la lucha continúa. Gracias, Marcos. Varias otras preguntas. Una pregunta que en realidad va a acompañarnos en todo el seminario respecto a las explicaciones sobre el número tan elevado de decesos en el Perú. Creo que esta es una pregunta que les pediría a nuestros participantes tener en mente y pensar que el seminario organizado por el Instituto es en gran medida un esfuerzo para tratar de hallar líneas de respuesta para comprender esta situación tan dura en el país. Nos preguntan además en qué medida la inestabilidad política influyó en el mal desempeño contra la COVID en el Perú. Este aspecto de la inestabilidad que también aparece mencionado en el texto de Marcos. Además, las perspectivas para reformar los sistemas de salud, para hacerlos más equitativos. ¿Hay o tenemos oportunidad para hacerlo? Una pregunta adicional, ¿cuál sería la ruta inicial para dirigirnos hacia un modelo sociomédico? Y finalmente, durante el periodo de la pandemia, se han presentado casos de corrupción. Otra pregunta, Marcos, quisiera aprovechar aquí. ¿Qué deberíamos replantear, en su opinión, para mejorar nuestras políticas de salud o sistemas de salud a fin de acortar las brechas existentes? Y hay una pregunta referida a los temas educativos.
cómo los sistemas educativos se vieron impactados, ¿no es cierto?, en el contexto de la pandemia. Yo quisiera, no necesariamente que respondas a esta pregunta, Marcos, podríamos mantenerla para una de las mesas referidas a educación. Con estas preguntas podemos ir a una segunda y seguramente penúltima ronda de tus respuestas. Gracias. Ya, no, muchas gracias a ti. O sea, la inestabilidad afectó de varias maneras, ¿no? O sea, confianza de la población con las autoridades. Yo tengo la impresión de que las medidas a veces draconianas que se implementan en el Perú son de mayor efectividad o se ven más claramente en Lima, en otras ciudades, incluso en parte de Lima, pero en muchas zonas urbanas marginales, en zonas rurales, en zonas alejadas de la capital, no se siguen con esa rigurosidad esas medidas. Y en el Perú hubo, por lo menos, creo que inclusive con el ministerio de Víctor Zamora, un intento de hacer una coalición, por lo menos con los antiguos directivos de salud, ¿no? Nombró a los antiguos ministros de salud para que se ocupen de parte de los problemas. Y el siguiente ministro Corugarte también creo que hizo una labor muy, muy destacada, inclusive el primer ministro de salud de Castillo. Pero todo eso muestra, creo que un poco los límites de ese tipo de posiciones progresistas, pero de alguna manera todavía ancladas en lo tecnocrático, ¿no? Que tiene que ver en cómo salir de esto. Yo no estoy seguro, pero mirando la historia, o sea, Brasil es uno de los pocos países que tiene un sistema único de salud. Y ese sistema único de salud se creó en los años 80 en la lucha contra la dictadura militar, que tenía como 24 años en Brasil, y en la lucha por la democratización, y en la lucha por un nuevo periodo histórico, que fue más o menos el que se inauguró aquí el año 85, con gobiernos democráticos, creación de un sistema único de salud, una serie de derechos sociales, reconocimiento de los territorios indígenas que no estaban reconocidos en el gobierno militar, donde vive más o menos 1 millón de personas, ¿no? Y había la idea, no, por lo menos constitucionalmente, que no se puede ingresar a ellos sin permiso de esas comunidades. Y lo que yo pienso es que lo que vivimos es lo que en otros textos se ha hablado a nivel internacional de una sindemia. No sé si han escuchado ese término, pero sindemia a veces se usa para decir que en verdad hemos tenido varias pandemias a la vez, que la coronavirus ha exacerbado otras pandemias, otras epidemias. Pero también se usa para decir que ha exacerbado crisis políticas y ha hecho una retroalimentación entre la crisis política y los problemas de salud. Y entonces, creo que en perspectiva histórica estamos posiblemente hacia el final de un periodo que empezó en los años 80 y que desde hace unos 10 años se viene deshaciendo, entrando en crisis la globalización, la vigencia del neoliberalismo y los ideales de los sistemas de salud. Y que posiblemente en el futuro, no se ha decidido qué va a pasar en el futuro y los historiadores nunca hacemos eso de pronosticar esto va a pasar, sino presentamos las alternativas. Una alternativa es que se reconstruyan las cosas como fueron antes, que a veces me da la impresión que eso es lo que se está tratando, ¿no? Y a veces me da la impresión que eso es lo que causa el hartazgo y la desazón de muchas personas. Pero otra alternativa es de que se cree un movimiento social, intelectual, que se reconstruyan o se creen sobre nuevas bases, por ejemplo, o se piensan sobre nuevas bases la educación, la salud, la democracia, las relaciones sociales, ¿no? Ojalá que por lo menos estemos al comienzo de ese periodo y que esta crisis, que no es solo sanitaria, sino económica, política y otros factores, permita encontrar en la ceniza de nuestros ideales el vigor necesario para relanzar
nuestras propuestas, nuestros estudios y comenzar un nuevo ciclo progresista, ¿no? Que supere lo que se viene. Va a ser difícil. Va a ser difícil que exista otra vez un movimiento social, por ejemplo, en favor de la salud. Hubo un movimiento social en favor de la salud al final del gobierno Fujimori. Ahora, por lo que sé, no es tan claro en el Perú, pero ojalá que exista y que eso sea parte de una reconstrucción general del país, ¿no? Gracias, Marcos. Continuamos con las preguntas. Acabas de mencionar y también mencionas en el texto el concepto del antropólogo Merrill Singer, sindemia, en la medida que es una categoría que se propone dar cuenta de las intersecciones entre la pandemia o fenómenos similares de salud y la aplicación de políticas públicas, las medidas de emergencia, cuestiones estructurales como las situaciones de desigualdad, discriminación, etcétera. Yo quisiera pedirte que valores un poco este concepto y proponer en qué medida puede ser utilizado para pensar experiencias como las de Perú y de Brasil. Una pregunta de Tania Vázquez. Si bien las respuestas gubernamentales a la pandemia sí tienen fronteras, ¿no es cierto también que ese sello biomédico que se despreocupa de enfrentar la desigualdad estructural preexistente proviene o llega también a los estados latinoamericanos a través de cadenas institucionales de difusión, de templates de políticas, sellos o marcos, ¿no es cierto?, de políticas? ¿Cuáles son estas cadenas? ¿Qué agentes institucionales globales crean y recrean este paradigma biomédico? Una última pregunta de Sonia Pineda. Como usted mencionó, en el Perú, como en varios países, tenemos lastimosamente un sistema de salud fragmentado e insuficiente. Entonces, por parte del Estado, para que estos puedan mitigar el desbordamiento de la población demandante de los servicios de salud, creo que se ubica en un conjunto de preguntas referentes a posibilidades, ¿no es cierto?, o algunas líneas respecto a la mejora de las políticas de salud. Con estas preguntas creo que vamos a un último momento de tus respuestas y reacciones finales, Marcos. Muchas gracias. Sí, ese sello biomédico tiene una historia, solo por mencionar un antecedente. Antes de la pandemia, la principal alianza público-privada, con un presupuesto mayor a la OMS, era un organismo que se llamaba el Fondo Global de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, ¿no? Que fue creado en parte por los países industrializados porque no tenían tanta confianza en los organismos multilaterales como la OMS y querían concentrar el trabajo en intervenciones biomédicas, ¿no? Entonces la idea era para antirretrovirales, para SIDA, antirretrovirales, sin tomar en cuenta muchas veces que el problema en muchos países del SIDA es que la homosexualidad está criminalizada o son discriminados las minorías sexuales, y esa es una de las razones por las que esconden su identidad, su condición, su problema de salud. Para la tuberculosis, un sistema que se llamaba DOTS, que era que el médico daba directamente un medicamento para las personas, sin tomar en cuenta de que la tuberculosis tiene que ver con que las personas estén mal alimentadas, vivan en condiciones precarias, no tengan abrigo suficiente, ¿no? Para la malaria, redes de mosquiteros impregnadas de insecticidas, ¿no? Sin tomar en cuenta de que las personas tendrían que mejorar sus viviendas en las zonas rurales y el manejo del agua para evitar la malaria. Ahora, es cierto que siempre ha habido, a pesar que ese ha sido el hegemónico muchas veces, siempre ha habido un discurso progresista, alternativo, sociomédico, ¿no? Por ejemplo, mientras había el Fondo Global de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, había la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, ¿no? Que decía, bueno, los problemas de salud tienen causas sociales y hay que resolver esas causas sociales para ayudar a la tecnología y a la biomedicina, ¿no? Y es interesante que esas propuestas ya existían desde el comienzo del siglo
2021. Hubo un informe muy interesante a comienzo del 2008, elaborado sobre todo por un epidemiólogo inglés que le preguntaron a este epidemiólogo, bueno, pero concretamente, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Cuánto va a costar? Y dijo, bueno, resolver los problemas de agua y desagüe en la barriada de todo el mundo va a costar 100 billones de dólares, ¿no? Y dijeron, eso es imposible conseguir. Fíjate en los presupuestos del Fondo Mundial, etcétera. Y él recuerda que en septiembre de ese año viene la crisis de los bancos y en una semana se consigue solo en Estados Unidos 700 billones de dólares, ¿no? Entonces también las prioridades que habían, pero eso lo digo porque hay como una competencia entre esa visión hegemónica, un poco biomédica, que de alguna manera se está reconstruyendo, y una visión más social que resiste y que ojalá en el futuro resurja con más fuerza. Ahora, ¿qué hacer en el futuro también, ¿no? Y también relacionado con la sindemia. Está habiendo un debate de que la misma salud pública tiene que cambiar. Hay una propuesta que no sé si ha llegado al Perú, debe haber llegado, que es la salud planetaria, ¿no? Según esa propuesta, ya la salud pública es un poco obsoleta porque se ocupaba del bienestar físico y mental de las personas, y que ahora muchas cosas dependen del medio ambiente, de los animales. La gran mayoría de epidemias que han habido en el siglo XXI han sido zoonosis, virus que han saltado de los animales a los humanos, incluyendo el coronavirus, ¿no? Y que si no hay una relación, si no se restablece una relación de equilibrio con el medio ambiente y con el medio social, no hay salud humana posible. Hay un debate al interior de salud planetaria que la quieren hacer más biomédica, haciendo una salud pública ambientalista, y otros que la quieren hacer más una salud pública, una salud planetaria política, ¿no? Yo estoy un poco más inclinado por esta última propuesta. Ojalá que tenga alguna vigencia en el futuro, ¿no? Pido disculpas si no he podido responder a todo, pero son también preguntas que me han hecho pensar mucho y que espero que mejoren mi investigación en el futuro. Gracias, Ramón. Muchas gracias, Marcos, por tu conferencia y tus reacciones al montón de preguntas. Dejamos varias en el tintero, pero les decimos a nuestros amigos y amigas que a lo largo de esta semana el conjunto del seminario está pensado para justamente ofrecer herramientas, ofrecer perspectivas, ofrecer preguntas a sus preguntas, pero sobre todo a que puedan recibir un montón de información, asistir a los debates para poder buscar colectivamente respuestas a nuestra estupefacción frente al escenario que todavía, ¿no es cierto?, existe en el país. Este es un esfuerzo que el Instituto de Estudios Peruanos realiza como parte de su misión institucional, poder generar espacios para pensar el país, para reflexionar sobre el país como una forma de contribuir a un país cada vez más democrático, cada vez más justo, cada vez más vivible de manera colectiva. Este esfuerzo del IEP comenzó en realidad en medio de la pandemia, en pleno momento de crisis, ¿no es cierto?, tan fuerte cuando en el IEP un conjunto de investigadores e investigadoras convocados por Raúl Asensio elaboraron el libro colectivo Crónica del Gran Encierro, pensando al Perú en tiempos de pandemia, publicado en el año 2020. Ahora quisimos comenzar con esta excelente conferencia inaugural de Marcos Cueto, un momento de reflexión mucho más calmado para poder ir a discutir con más profundidad los aspectos vinculados a la experiencia de la pandemia en el Perú, en una perspectiva comparada con otros países de América Latina y, como hemos visto en la exposición del propio Marcos, en una perspectiva temporal, histórica, que nos permita comprender la complejidad, pero también despejar, ¿no es cierto?, muchas dudas y muchos mitos respecto a los fenómenos pandémicos. Creo que esta ha sido una mesa que ha cumplido cabalmente este objetivo. Agradezco por esto a Marcos por su predisposición para reencontrarse con su casa, el Instituto de Estudios Peruanos, y los convocamos a todos para la siguiente mesa.
el panel Pandemia, COVID-19 y Sistema de Salud en América Latina, que inicia esta misma tarde, el día de hoy, a las 3 p.m. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en la inauguración de estas jornadas. Gracias, hasta luego.